Saludos. En esta ocasión vamos a revisar las estructuras repetitivas en Python. Los resultados de aprendizaje son explicar cuándo un programa necesita estructuras repetitivas o iterativas, describir qué es una estructura for y explicar cómo aplicar la estructura for en Python. Bien, en primer lugar, el ciclo repetitivo está dado por el siguiente algoritmo. Tenemos la palabra reservada, en este caso para. Necesitamos una variable inicial con un valor inicial hasta el valor final y con paso, y en este caso escribimos el valor en que va a ir incrementando o decrementando, y dentro pues vamos a escribir la secuencia de acciones. La estructura repetitiva for permite implementar la repetición de un cierto conjunto de instrucciones, las que van acá en medio, un número predeterminado de veces. Es decir, esto lo vamos a utilizar cuando ya sabemos cuántas iteraciones se debe ejecutar el ciclo. Tenemos que indicar de antemano el número mínimo de iteraciones que la instrucción va a realizar. Ya decíamos, ocupamos la variable numérica, que es decir, el valor inicial con el que va a contar el bucle, y que en este caso va a controlar las iteraciones del bucle. El valor inicial, el valor final, es decir, hasta cuánto vamos a llegar, y con paso la forma en cómo va a incrementar o va a decrementar la variable de control. Por acá tenemos lo que sería a nivel de algoritmo, de flujograma, como lo representamos. Vendrían por acá las secuencias, en este caso la serie de instrucciones. Acá tenemos nuestra condición. Cuando la condición no se cumple, entonces seguimos a la siguiente sección de instrucciones, y en caso de que la condición se cumpla, entramos al ciclo, se ejecutan las instrucciones y retorna nuevamente por acá a la condición para evaluar nuevamente si seguir dentro del ciclo o salirse del ciclo. Lo que sería la condición está dado por el, el valor inicial y el valor final. Notemos que el valor inicial puede ser un valor menor y el valor final puede ser un valor mayor. En este caso, la variable de paso debe ser positiva, pero la variable inicial o la variable numérica con el valor inicial también puede ser mayor y el valor final puede ser menor. Cuando ese sea el caso, la variable de paso va a ser negativa. En otras palabras, podemos ejecutar una iteración desde 1 hasta 10. La variable de paso tendría que ser positiva, de 1, de 2, de 3, dependiendo de cómo queremos que se vaya incrementando. O la variable inicial puede ser 10, el valor final sería 1, entonces el paso sería un valor negativo, menos 1, menos 2, menos 3, según como querramos que vaya contando. Tenemos la figura algorítmica o de flujograma. Aquí tenemos para, la iteración y luego la secuencia. Allí hay una condición. Esta condición indica que mientras el valor inicial sea menor al valor final, o mientras la variable inicial sea mayor al valor final, eso depende de la secuencia que utilicemos, ¿verdad? O del contexto en que estemos ejecutando el ciclo repetitivo for. A nivel de psaint se muestra de esta manera. Por acá vienen las instrucciones anteriores y acá tenemos el valor inicial, el valor de paso y el valor final. Esta es nuestra evaluación. Se ejecutan las instrucciones y retorna
al, a esta figura donde están todas las condiciones, las variables y las condiciones para el ciclo repetitivo para. Si nos da positivo, entonces se van a ejecutar las instrucciones y cuando se llegue al valor final, entonces van a seguir las instrucciones hacia acá abajo. Ya no retornaría al ciclo repetitivo o esta parte. Lo que sería el equivalente de esta sección es acá el rombo que representa la condición. Algunos ejemplos. Imprimir números hasta n. Para eso, previo análisis, necesitamos declarar n en 0, porque siempre tenemos que declarar las variables al principio. Solicitar el valor de n, es decir, hasta qué número queremos imprimir. Luego tendríamos la estructura del ciclo for, o para, que sería esto. Para i, en este caso i no ha sido declarado al principio, esta variable i, o lo que sería la misma del valor inicial, lo que tenemos acá, la variable numérica con el valor inicial, es declarada en el momento en que se está utilizando la estructura repetitiva para. Entonces, para i siendo 1, es decir, el valor inicial de i es 1, hasta n, el valor que ingrese el usuario, con paso 1 hacer imprimir i. En este caso debe ser una i minúscula, porque esta es i minúscula. Y luego tenemos fin hasta, o fin para sería, perdón. Acá tenemos entonces el algoritmo para imprimir números. El valor inicial es, el valor final es 20, la variable de paso es 1. Entonces, tenemos el ciclo para. Para el valor inicial es igual a 0, comenzamos en 0, hasta el valor final con paso 1, es decir, se va a contar desde 0 hasta 20 de 1 en 1, y acá estaríamos imprimiendo el valor inicial. Este valor inicial es el equivalente a un contador. Este se va a ir incrementando de 1 en 1 hasta llegar al valor final, o hasta que sea menor al valor final. Tenemos el flujograma, el inicio, se declara la variable valor final en 20, se declara la variable de paso en 1, se manda a imprimir el valor inicial, se retorna acá a la estructura donde tenemos el valor inicial, la forma en que se incrementa y el valor final. El valor final en este caso indica que es 20, así que desde 0 se va a estar ejecutando hasta que sea menor a 20 para salir en este caso del ciclo repetitivo. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo dice imprimir la tabla de multiplicar. Para eso declaramos la variable multiplicando en 0, la variable multiplicador en 0 y el producto en 0. Solicitamos el valor del multiplicando y se lo asignamos a la variable multiplicando. Para el multiplicador siendo 1 hasta 10, con paso 1 a 0. En este caso se estaría llevando desde 1 hasta que sea menor a 10, y menor a 10 es 9 si vamos contando de 1 en 1. Entonces no se multiplicaría por 10, o no se haría una iteración en el número 10, sino que se llegaría a 9 por ser 9 menor que 10. El producto sería igual al multiplicando, que sería el valor que ingresó el usuario, este valor no cambia, por el multiplicador. Este valor sí está cambiando porque va desde 1 hasta que sea menor a 10. En cada iteración va incrementando en 1. Y luego se imprime el multiplicando por el multiplicador igual al producto. Y esto hasta que termine, o hasta que llegue a 9. Y luego tenemos a nuestra derecha lo que sería el pseudocódigo
bueno, este es un pseudocódigo, este es el pseudocódigo en PCIN, y acá generamos el flujograma. Se declaran las variables, multiplicando, producto, se ingresa el número, eso se le asigna multiplicando. Luego tenemos el multiplicador es 1 con paso 1 hasta llegar a 10, y esto se va a repetir hasta que se llegue al valor menor, que sea menor a 10, en este caso 9. Luego tenemos el factorial de un número, o el factorial de n, o n factorial se define como, en principio, el producto de todos los números enteros positivos desde 1 hasta n. Así tenemos un ejemplo. El símbolo para definir el factorial es el símbolo de admiración cerrado. Tendríamos entonces factorial de 5 es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Es decir, el producto de los números enteros positivos desde 1 hasta n. En este caso 5 es n. Desde 1 multiplicaciones por los números sucesivos hasta llegar a n, en este caso 5. Eso es 120. Se utilizan sobre todo en combinatoria para calcular combinaciones y permutaciones. Veamos entonces el pseudocódigo y flujograma. Para esto iniciamos la variable en el factorial 1. Iniciamos el número en 0. Solicitamos el valor del número al usuario y lo almacenamos en la variable número. Es decir, aquí estamos almacenando el número al cual le vamos a sacar el factorial. Iniciamos también la variable factorial en el número. Si el usuario ingresó 5, entonces vamos a sacar el factorial de 5, y en este caso también la variable factorial toma el valor de 5. Para el contador iniciado en la variable número menos 1 hasta llegar a 1 con paso menos 1. Factorial sería un acumulador. ¿Por qué? Porque factorial va a ser igual al factorial por el contador cuando el contador se va a ir decrementando de 1 en 1. Así, si ingresamos el número 5, sería en la primera iteración 4, en la siguiente 3, en la siguiente 2 y en la última 1. Después de salirse del ciclo, se imprimiría el factorial del número es el factorial. Acá tenemos el flujograma para que sea analizado posteriormente. Ahora revisemos. Primero acá. Lo que sería el número igual a un valor, el valor que ingresa el usuario. Luego tenemos el factorial, y dice lo que sería el concepto, ¿verdad? O el significado factorial es que son multiplicaciones sucesivas desde 1 hasta el número que ingresa, o hasta el número del cual se va a obtener el factorial. El factorial de 6 en este caso es 720. El factorial de 5 es 120, y son multiplicaciones sucesivas hasta llegar a 1. El 0 en este caso no cuenta. El factorial de 7 es 5040, y son multiplicaciones sucesivas desde 1 hasta el 7. Pero nótese en este caso que yo estoy no multiplicando desde 1 hasta el número, sino desde el número hasta 1. Por eso es que acá yo les presento que el contador va a iniciar en la variable número menos 1 hasta llegar a 1 con paso menos 1. ¿Sí? Vamos ahora a Tony. Por acá tengo, y nos vamos a ir ejercicio por ejercicio, los 3 ejemplos. Imprimir los números hasta n. En este caso, por acá tengo el valor inicial 0, el valor final es 20, y tengo la estructura selectiva. Pero note que en este caso, por favor,
note que en este caso la sintaxis del ciclo for cambia un poco, porque acá, pero aquí lo tengo en imprimir números. Perdón. Vamos a cerrar esto y vamos a hacer la comparación del código. Imprimir números. Lo ponemos acá a la par de Tony y vamos a hacer la revisión de la sintaxis. Nótese que por acá tenemos la variable final y la variable de paso en uno. En este caso acá no tengo variables de paso. También note que lo que sería la línea del for es muy diferente a lo que tenemos por acá. Y esto es porque Python tiene su peculiaridad en el uso de la estructura for. También note que la variable inicial no tiene un valor definido o un valor declarado, y tampoco tenemos por acá la variable de paso ni el valor final en primera vista, ¿verdad? Según como está definido acá. Ahora, para ello pues voy a hacer una revisión primero de la sintaxis del for. Acá, sintaxis de Python. El ciclo for es usado para iterar sobre elementos de una secuencia, como cadenas o listas, o cualquier otro objeto que sea iterable, es decir, que pueda ser recorrido con una estructura repetitiva. Y la sintaxis es for la variable inicial a la que no se le define un valor en la lista, porque siempre el valor inicial de la variable va a ser el primer valor de la lista. Así tenemos por acá un ejemplo. El for, la variable inicial i, en una lista que va desde 1 hasta 5. O este otro ejemplo. El for con la variable i. Esta variable i pues puede tener otro nombre, ¿verdad? En una lista que va desde a e, entre comillas simples o comillas dobles. Y por último, for i en un rango de 1 a 10. Es decir, aquí va a haber un recorrido desde 1 hasta que i sea menor a 10. Y esto es el todo de la sintaxis del for en primera mano, o de la forma más sencilla y simple vista. Entonces, por acá tenemos que el for con la variable inicial toma el valor de lo que va a recorrer, y en este caso nosotros le decimos a dónde empieza y a dónde termina, y la variable inicial toma entonces, o esta variable i toma el valor de este valor inicial en la primera ocasión. Luego va incrementando hasta llegar al valor final, o decrementando en su defecto. Ejecutamos y así podemos revisar que se van imprimiendo los valores desde 0, porque 0 es el valor inicial, hasta que sea menor al valor final. En este caso el valor final es 20 y el valor menor es 19. Y hay 20 iteraciones, porque comenzamos en 0. 19 más el primer número que es 0 sería 20. A nivel de iteración, ¿verdad? No a nivel de sumas, porque 19 más 0 es 19. Bien, esto es el for. Ahora revisemos o hagamos esto un poco más parecido a lo que se solicita. Imprimir los números hasta, en este caso hasta 10 tengo, sería hasta 20, pero la idea sería imprimir los números hasta n. Para ello vamos a hacer un simple cambio.
El valor final va a ser igual, vamos a pasarnos acá a teclado inglés, a lo que el usuario diga. Ingrese un número. Entonces, si yo los quiero imprimir hasta 5, hasta 6, hasta 3, entonces acá me está haciendo 3 iteraciones. Desde el valor inicial 0 hasta 3. ¿Sí? Si yo quiero, puedo comenzar entonces en el valor 1 y puedo ejecutar otra vez 3 y ejecuto desde 1 hasta que sea menor al valor final. Si queremos que se incluya el valor final, entonces vamos a hacer una modificación y le vamos a agregar 1 al valor final. Así, cuando el usuario ingrese 3, por ejemplo, ¿verdad? Como yo ingresé y queremos que se imprima 1, 2, 3, entonces el valor final va a ser 3 más 1, es decir, 4. Y esto se va a ejecutar hasta que sea menor al valor final, ¿verdad? O a lo que sería este parámetro. Ejecutamos, ingreso 3 y ahora sí, me imprime 1, 2, 3. Así que este rango necesita los parámetros valor inicial, valor final, pero también le podemos decir cómo queremos que se vaya incrementando. Y este es otro parámetro. Nosotros le podemos decir que vaya de 1 en 1 y este es por defecto, pero también le podemos decir que vaya de 2 en 2. Así, vamos a hacer esto un poco más grande. Así, podemos ejecutar esto y decirle que queremos que lo imprima hasta el 10, incluyendo el 10. Bien, como comienza en 1 y va de 2 en 2, sería 1, 3, 5, 7, 9. Y tenemos solo números pares. Si nos dijeran números impares, entonces hacemos el cambio y no comenzaríamos en 1, sino que comenzaríamos en 0. Otra vez, 10. Y va de 0, 2, 4, 6, 8, 10. Y acá tenemos entonces cómo podemos utilizar el ciclo for en Python. En este caso, cómo imprimir eh, un determinado rango de números a partir de lo que diga el usuario. Podemos hacer un pequeño cambio por acá y podríamos preguntarle al usuario cómo queremos que vaya incrementando o decrementando. También podemos hacer lo siguiente, podemos imprimir en sentido inverso del mayor al menor. Para esto el valor inicial va a ser lo que diga el usuario, así que esto lo voy a cortar, y el valor final va a ser 1 o va a ser 0. En este caso voy a dejarlo en 0 para que incluya el 1. Voy a borrar acá la forma de incremento. El valor inicial es lo que diga el usuario y el valor final es 0. Ahora vamos a limpiar acá la shell, la salida, ejecutamos, ingresa el número, le digo el número 10 y a ver, tenemos un errorcito por acá. Por defecto el paso es 1. En este caso, como comenzamos con un número mayor y terminamos en un número menor, no tiene sentido que tengamos una variable de paso positiva, porque esto quiere decir que el valor inicial es 10 y luego incrementamos en 1 y 1 es mayor que 0, entonces pues termina, ¿verdad? O no está en el rango del valor inicial 10 al valor final 0. 11 ya no está en el rango, entonces no va a ejecutar esta línea, la impresión. Así que para esto vamos a ponerlo en negativo, ejecutamos, ponemos número 10 y ahora sí,
¿Se comprende? En la primera ocasión que lo ejecutamos, la variable de paso era 1, ¿sí? Aunque no estaba escrito, por defecto la variable de paso es 1. Para poder hacer que vaya decrementando, tenemos que entonces poner la variable de paso en negativo, siendo 1, 2 o cualquier número. 10, y en este caso 10, 8, 6, 4 y 2 sería la salida. Ahora revisamos el siguiente, la tabla de multiplicar. Para esto analicemos. Para la tabla de multiplicar vamos a necesitar saber qué número queremos, de qué número queremos obtener la tabla. Y ese número, nótese que no va a cambiar. Lo que sí va cambiando es el multiplicador por 1 por 2 hasta llegar a 10 o el número que nosotros quisiéramos. Entonces se le pide al usuario el número cualquiera y él va a generar la tabla de multiplicar sin que el multiplicando cambie. Lo que va cambiando es el multiplicador. Entonces nuestro ciclo repetitivo for es para el multiplicador. La variable multiplicando se mantiene fija. Vámonos entonces acá a la presentación. Voy a hacer esto un poquito más grande para que hagamos la comparación, o esto también lo tengo en Psaint. Así que abro Psaint, veo acá la tabla de multiplicar, vamos a abrirlo, tabla de multiplicar, vamos a hacer esto un poco más grande y tenemos el multiplicando inicia en 0, el producto inicia en 0. Le preguntamos al usuario el número del cual se quiere obtener la tabla de multiplicar, eso lo almacenamos en multiplicando, y luego con el multiplicador vamos desde 1 hasta 10 con paso 1, y en producto almacenamos la multiplicación del multiplicando por el multiplicador y luego lo mandamos a imprimir. Ahora vámonos a Tony y la tabla de multiplicar. Vamos a hacer la comparación, ¿verdad?, entre el código en Psaint o el pseudocódigo en Psaint y la forma en cómo está escrita acá en Python. Bien, tenemos entonces que el multiplicando va a ser lo que diga el usuario y el producto es 0. Nótese que no declaro multiplicador porque el multiplicador se declara siempre dentro del ciclo for, o la variable inicial, ¿verdad?, se declara dentro del ciclo for. Por acá mandamos a decir, ¿verdad?, la tabla de multiplicar es la que el usuario ha indicado. Entonces, el ciclo repetitivo es for multiplicador. ¿Qué valor tiene este multiplicador? El primer valor del rango, en este caso 1. Y la variable de paso sería 1, que si no está escrita es por defecto 1, como en este caso no está escrita. Y el valor final es 11. ¿Por qué? Porque queremos multiplicar de 1 a 10 y tenemos que incluir el 10. Así que normalmente el for va a llegar hasta que sea el último valor menor a 11, en este caso 10. Si fuera 10 llegaríamos hasta 9. Acá adentro entonces tenemos que el producto va a ser igual al multiplicando. Nótese que esto no cambia porque esto es lo que el usuario ingresó, y el multiplicador sí va a estar cambiando porque tiene el valor inicial 1 con el valor de paso 1, que no está, pero es el valor por defecto, hasta llegar a el valor que sea menor a 10, el último valor menor a 10 o el más cercano a 10, y luego mandamos a imprimir. Así que ejecutamos, le decimos queremos imprimir la tabla del 10 y por acá lo genera. Vea, desde 1 hasta 10. No se incluye el 11. No se incluye el 11, ¿verdad? Y para remachar el valor acá del valor de paso, o la forma en cómo se va a incrementar, es el tercer argumento, que sería este número 2. Si ejecutamos otra vez la del 10, nótese que va de 2 en 2, 1, 3, 5, 7, 9. ¿De acuerdo? Y ahora revisemos el factorial, pero revisemos acá el factorial en Psaint. Les recordaba que la forma en como lo estoy mostrando por acá
es desde el número multiplicando de forma descendente hasta llegar a 1. Para eso, el contador o el valor inicial es el valor que ingresa el usuario menos 1, porque el factorial tiene el valor del número, como es definido acá. Si yo le ingresé 5, el factorial ya tiene el valor de 5. Y la primera vez que va a multiplicar sería 5 por el contador. Como el contador es sería en este caso 4, porque es el valor del número menos 1. De lo contrario, si yo no descendiera, si yo lo dejaría así, sin el menos 1, sería igual a factorial por el contador. Y el contador es el valor del número, el valor inicial, en este caso 5, asumamos que 5. Entonces tendríamos que el factorial 5 por 5. Y en este caso tendríamos 5 por 5, 25, y esto ya nos tendríamos un error a la hora de definir el factorial. Veámoslo acá en Python. For, el contador es igual, y recordemos que a la variable inicial del for no le podemos asociar un valor, sino que este valor lo toma del valor inicial del rango. En este caso le estamos diciendo desde el número que ingresa el usuario menos 1 hasta llegar a 1, contando de forma descendente o con valor de paso negativo menos 1. ¿Por qué? Porque estamos comenzando en un valor alto y queremos llegar hasta el número 1. Luego el factorial va a ser igual al valor inicial del factorial por el valor que tenga en la iteración el contador. Ejecutamos, le digo 5 y el factorial de 5 es 120. Lo revisamos acá en Excel. El factorial de 5 es 120. Ahora, hagamos un análisis. Le doy a ejecutar y vamos a hacer un debug. Vamos línea por línea. Eso ya lo hemos visto antes. Está leyendo por acá el input. Ingresé el número. Ahora ingresamos un número 5. Esto está siendo convertido a entero. Ahora el factorial va a ser igual al valor del número y el número vale 5. El contador, ingresamos al for, ¿verdad? Ahora el rango es número menos 1. El número tiene un valor de 5, menos 1 es 4. Vamos a llegar hasta 1 y la forma del paso es menos 1. O la forma del conteo, ¿verdad? El factorial va a ser igual, y aquí es donde podemos visualizar cómo funciona la primera iteración. 5 por 4. 5 por 4, 20. El factorial ahora tiene el valor de 20. Ahora el número desciende en 1, tiene el valor de 3. El factorial tiene 20. 20 por 3 es 60. Ahora el número desciende en 1. De 3 le resta 1, eso es 2. Y tenemos entonces que el factorial 60 por 2 es igual a 120, y hasta ahí llegaríamos. Ahora mandamos a imprimir el factorial de el número, eso lo mantenemos, eso nunca cambió. 5 es el valor del factorial, que sería 120. Bien, algunas preguntas. ¿Cuándo se debe usar el ciclo for? Cuando conocemos el número de iteraciones. ¿Para qué tipo de elementos está diseñado el ciclo for? Para estructuras como listas, tuplas y rangos. En este caso solo hemos estudiado los rangos. Próximamente vamos a estar estudiando lo que son las listas y las tuplas, pero de momento nos quedamos con esto. ¿Cuáles son las partes del ciclo for? Una variable inicial, la variable final, hasta donde vamos a llegar, y la variable de paso, la forma en cómo va a ir contando, que sería el incremento o el decremento, y por supuesto las instrucciones que van dentro del ciclo for. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que puedan aprender. Cualquier pregunta me la hacen. Muchas gracias por haber estado acá y prestado